Para efectuar esta operación de números mixtos, primero debemos convertirlos en fraccionarios impropios o fracciones impropias. Veamos, 9 por 8 son 72, más 5 son 77. Conservamos el mismo denominador que es 8. Veamos la siguiente, 4 por 5 son 20, más 1 son 21. Conservamos el mismo denominador que es 5. Y la siguiente, 3 por 4, que es 12, más 3 son 15, y conservamos el mismo denominador que es 4. Vamos a hacer en este caso una operación de resta entre fracciones de distinto denominador, es decir, fracciones heterogéneas. Luego tenemos que buscar primero el mínimo común múltiplo, es decir, el MCM de 8, 5 y 4 de los denominadores. Entonces veamos, colocamos el 8, el 5 y el 4 y empezamos a descomponer de manera simultánea usando aquí números primos. El primer número primo que podemos usar es el 2. Mitad de 8 es 4, el 5 no tiene mitad, luego se escribe igual, mitad de 4 es 2. Nuevamente usamos el 2, mitad de 4 es 2, el 5 no tiene mitad, se escribe igual, mitad de 2 es 1. Aquí ya hemos terminado, nos queda el 2 y el 5, podemos sacar nuevamente mitad, aquí sería 1, y el 5 nuevamente baja porque no tiene mitad. Nos queda el 5, porque aquí ya con esos unos hemos terminado, al 5 únicamente se le puede sacar quinta, quinta de 5 es 1. Hemos terminado, multiplicamos todos estos números, 2 por 2, 4, por 2, 8, por 5 son 40. Luego 40 es el mínimo común múltiplo de 8, 5 y 4. Entonces vamos a escribirlo por acá. Colocamos el 40. Y ahora debemos hacer que cada una de estas fracciones quede con denominador 40. Entonces eso lo vamos a conseguir mediante amplificación de fracciones. Recordemos que amplificar una fracción consiste en multiplicar arriba y abajo por el mismo número. Vamos a listar cada una de las fracciones para que realicemos el proceso de amplificación. Veamos, 8 multiplicado por qué número nos da 40, sería por 5. Luego arriba también tenemos que multiplicar por 5. 5 multiplicado por qué número nos da 40, sería por 8. Luego arriba también va multiplicado por 8. Y aquí 4 multiplicado por qué número nos da 40, sería por 10. Luego arriba también debe ir multiplicado por 10. Efectuamos las operaciones que tenemos allí pendientes. Entonces vamos a tener por acá 77 por 5, veamos, 5 por 7 son 35, van 3, 5 por 7 35 y 3 son 38, y arriba, perdón, y abajo 8 por 5 son 40. Menos, veamos, 8 por 1 son 8, 8 por 2 son 16, y abajo 8 por 5 son 40, menos, aquí 15 por 10, eso nos da 150, y abajo 4 por 10 son 40. Como podemos ver, aquí ya tenemos fracciones con el mismo denominador, es decir, fracciones homogéneas, donde ya resulta mucho más sencillo hacer la operación. Vamos a continuarlo por acá arriba, borremos esto. En este caso, conservamos el mismo denominador, que es 40, lo dejamos allí quietico, y efectuamos la operación de los numeradores, es decir, 385 menos 168 y menos 150. Realizamos la operación de arriba. En este caso podríamos operar los dos negativos, podríamos sumarlos entre sí, 168 y 150, eso nos daría 8, 6 y 5, 11 va 1, 3, 318 negativo, ¿no? Y a 385 le vamos a quitar 318. 15 menos 8 son 7, 7 menos 1 son 6 y aquí queda 0. Luego en el numerador nos queda 67 y abajo en el denominador nos queda 40. Revisamos si esa fracción se puede simplificar, si de pronto tiene mitad, quinta, décima, alguno de los números, por ejemplo, que divide el 40, vemos que no es posible, por lo tanto esta fracción ya es irreducible, pero es una fracción impropia.
o sea que la podemos convertir en número mixto. Para ello efectuamos la división, dividimos 67 entre 40, separamos dos cifras, 40 en 67 cabe una vez, 1 por 40, 40 a 67 son 27. Luego esta fracción impropia la podemos convertir en número mixto, sería un entero, el cociente de la división nos forma el número grande, el número entero, y la fracción que acompaña el número entero se forma con el residuo y con el divisor. Aquí en el numerador va el residuo y en el denominador va el divisor. Esta es la respuesta al ejercicio propuesto. Vamos a ver algunas operaciones con fraccionarios. En el primer caso tenemos una resta de fracciones homogéneas por tener el mismo denominador. En ese caso vamos a dejar el mismo denominador y efectuamos la operación de los numeradores, en este caso la resta. 5 menos 7 nos da menos 2, 12avos. Y vamos a simplificar esta fracción, podemos sacar mitad de ambos números, nos da menos 1 sexto. Esa es la respuesta. Veamos este caso, una multiplicación de una fracción positiva por una negativa. Primero vamos a definir el signo del resultado, positivo por negativo, nos da negativo por la ley de los signos. A continuación vamos a ensamblar la operación de la multiplicación. Multiplicamos numeradores entre sí, es decir, 6 por 2 en el numerador y en el denominador 7 por 3. Vamos a simplificar en este caso los números que se puedan, como por ejemplo el caso de 6 y 3, a los cuales podemos sacar tercera. Tercera de 6 nos da 2, tercera de 3 nos da 1. Vemos que nada más se puede simplificar, por lo tanto procedemos a realizar las multiplicaciones del numerador y del denominador. Por ejemplo, arriba nos va a quedar 2 por 2, que es 4, y en el denominador 7 por 1, que es 7. No olvidemos el signo negativo que traíamos desde el comienzo. La respuesta es menos 4 séptimos. Ahí no podemos hacer más. Ahora miremos esta división. Cuadramos primero el signo. Negativo con negativo nos da positivo por la ley de los signos. A continuación vamos a ensamblar la operación de la división. En el numerador vamos a colocar la operación 9 por 5 y en el denominador la operación 10 por 2. Así como podemos ver, la división se ensambla multiplicando en cruz, mientras que la multiplicación se ensambla multiplicando de manera horizontal. A continuación vamos a simplificar aquí los números que podamos. Es el caso de 5 y 10, que podemos sacarle quinta. Quinta de 5 es 1, quinta de 10 nos da 2. No podemos simplificar nada más, por lo tanto procedemos a multiplicar. Arriba nos queda 9 por 1, que es 9, y abajo 2 por 2, que es 4. La fracción queda positiva, como hemos dicho. Lo que pasa es que aquí el signo más ya se vuelve invisible. No podemos hacer más, la fracción es irreducible. Es una fracción impropia. Si queremos podemos pasarla a número mixto. Haríamos la división. 9 dividido entre 4. El 4 en el 9 cabe 2 veces. 2 por 4 es 8. A 9 es 1. Eso nos da el número mixto 2 enteros y un cuarto, si queremos dar la respuesta como número mixto. Encontrar el valor de la expresión
2 enteros 3 quintos de m menos 7 cuartos para m igual a menos 1 entero 1 medio. Bien, la solución de este ejercicio consiste en reemplazar el valor de la m por el número que nos dan, este número mixto negativo. Este valor entra aquí y lo que tenemos que identificar es que entre este número mixto y el valor de la m existe la operación multiplicación, ¿sí? Porque entre ellos no hay nada. Entonces nos queda así: 2 enteros 3 quintos, que va a ser multiplicado con el valor de la m, que es menos 1 entero 1 medio, lo colocamos dentro de un paréntesis, y eso menos 7 cuartos. Tenemos entonces una operación combinada de mixtos y fracciones, multiplicación aquí de números mixtos y luego una resta con una fracción. Vamos entonces a desarrollarlo por acá. Comenzamos por pasar estos números mixtos a fracciones impropias. Entonces nos queda así: esta 2 por 5 son 10, más 3 son 13 quintos. Este mixto nos da esta fracción. Vamos a multiplicar por la siguiente, ojo que es negativa. 1 por 2 es 2, más 1, 3. En el numerador colocamos el 3 y abajo el 2. Entonces nos da menos 3 medios. Y todo eso menos 7 cuartos. Bien. A continuación debemos realizar esta multiplicación antes que la resta. Entonces procedemos. Fracción positiva por fracción negativa nos va a dar negativo. Cuadramos primero el signo. Y vamos a ensamblar la operación. Arriba 13 por 3 y abajo 5 por 2. Y todo esto menos 7 cuartos. Miramos si aquí se puede simplificar algo. 13 con 5 no se puede, 13 con 2 tampoco, 3 con 5 tampoco y 3 con 2 tampoco. Por lo tanto, procedemos a multiplicar. Arriba 13 por 3 nos da 39 y abajo 5 por 2 es igual a 10. Menos 7 cuartos. Observamos que menos 7 cuartos se queda estático, ¿sí? Acompañando hasta que llega el momento de ser operado con esta fracción. Tenemos entonces aquí dos fracciones heterogéneas de distinto denominador. Debemos convertirlas en homogéneas y para ello buscamos el MCM o mínimo común múltiplo de los dos denominadores. Veamos, el mínimo común múltiplo de 10 y 4 será, tomamos el 10, el 4, los descomponemos de manera simultánea usando números primos. Usamos el 2, mitad de 10 es 5, mitad de 4 es 2, nuevamente usamos el 2, el 5 no tiene mitad, se deja igual, y la mitad de 2 es 1. Para el 5 usamos el 5, o sea, sacamos quinta y nos da 1. Multiplicamos estos numeritos, 2 por 2, 4, 4 por 5 son 20, por lo tanto el mínimo común múltiplo de 10 y 4 es igual a 20. Entonces debemos convertir las dos fracciones en fracciones con denominador 20. Y eso lo vamos a conseguir usando la amplificación. Entonces vamos a multiplicar en cada fracción por los números que hagan falta para que los denominadores se conviertan en 20. 10 debe ser multiplicado por 2 para que se convierta en 20. Por lo tanto, arriba también multiplicamos por 2. Y 4 debe ser multiplicado por 5 para que se convierta en 20. Por lo tanto, arriba también multiplicamos por 5. Vamos a continuarlo por acá. Entonces nos queda menos 39 por 2, eso es 78, sobre 10 por 2, que es 20. Menos, arriba multiplicamos 7 por 5, nos da 35, y abajo 4 por 5 es 20. Este menos, que originalmente viene aquí como en el centro de la fracción, le pertenece al numerador, cuando se trata de hacer ya la operación de fracciones homogéneas, o sea, con el mismo denominador. Dejamos el 20, es decir, el denominador queda igual, y operamos los numeradores. Queda entonces menos 78 menos 35. Arriba menos 78 menos 35, eso nos da menos 113, y abajo nos queda el 20. Revisamos si esa fracción se puede simplificar.
vemos que no, 20 tiene mitad, 113 no tiene mitad, 20 tiene quinta, 113 no tiene quinta, por lo tanto, allí hemos llegado a la respuesta, ¿sí?, como fracción irreducible, pero vemos que es una fracción impropia, es decir, una fracción que se puede convertir en número mixto. Vamos a hacer rápidamente el cambio a mixto. Dividimos 113 entre 20, el 20 en el 113 cabe 5 veces, 5 por 20 nos da 100, hacemos la resta, eso nos da 13. Por lo tanto, este número fraccionario, la fracción impropia, queda convertida en el siguiente número mixto. No olvidemos que es negativo. Entonces, 5 enteros, colocamos el 5, que es el cociente, y la fracción que se compone de el residuo en el numerador, es decir, el 13, y el divisor en el denominador, es decir, el 20. Borramos la división y entonces tenemos el resultado presentado de dos maneras: como fracción impropia negativa o como número mixto negativo. Se necesitan 70 galones de pintura para embellecer 5 casas de un condominio. ¿Qué cantidad de pintura se requiere para 12 casas similares? Aquí podemos observar las siguientes variables: galones de pintura y casas. Por acá nos preguntan cuánta pintura se necesita para otra cantidad de casas. Entonces vamos a ubicar la información con dos encabezados: la pintura, que vamos a tomarla en galones, y las casas. El problema nos dice que con 70 galones de pintura podemos embellecer 5 casas, y que cuánta cantidad de pintura necesitamos para 12 casas similares a estas 5. Nuestra incógnita la representamos con la letra X. Aquí tenemos que analizar si la relación entre estas dos variables es directa o inversa. Veamos, si nos aumenta la cantidad de casas, pues debemos esperar que aumenta la cantidad de pintura. Por lo tanto, tenemos una relación directa entre nuestras variables, que son pintura y casas. En este caso vamos a resolver utilizando lo que se conoce como la regla de 3 simple directa. ¿Cómo se hace? Aquí estos valores nos van a formar una proporción que se escribe así: 70 es a X como 5 es a 12. Hagamos de cuenta que es como trazar las dos lineecitas entre los números y el signo igual entre ellas, pero siempre es mejor sacarla aparte. Tenemos una proporción donde vamos a resolver aplicando la propiedad fundamental de las proporciones. El producto de estos dos números de acá debe ser igual al producto de estos dos. Entonces, 70 por 12 debe ser igual a X por 5. Para despejar nuestra incógnita, X, el 5 que está multiplicando, lo vamos a pasar a dividir al otro lado. Aquí arriba tenemos 70 por 12, y esto lo podemos simplificar. Por ejemplo, podríamos sacar quinta de 5, que es 1, y quinta de 70, que sería 14. Como aquí obtuvimos 1, hemos terminado la simplificación. Luego X va a ser igual a 14 por 12, lo cual nos da 168. ¿Qué significa eso entonces? Que necesitamos 168 galones de pintura para embellecer las 12 casas que nos pedían. Si una máquina copiadora tarda 8 segundos en sacar 20 copias, ¿cuánto tiempo tardará en sacar 45 copias? Aquí podemos observar las siguientes variables: tiempo en segundos y cantidad de copias. Por acá tiempo
y otra vez copias. Entonces vamos a localizar nuestra información usando dos encabezados, una el tiempo en segundos y el otro la cantidad de copias. Dice que en 8 segundos la máquina saca 20 copias y que cuánto tiempo tardará en sacar 45 copias. Vamos a analizar si la relación entre las dos variables que tenemos es directa o inversa. Si aumenta la cantidad de copias, pues es lógico pensar que necesitamos más tiempo. Luego, la relación entre las dos variables va a ser una relación directa, ¿sí? A mayor cantidad de copias, mayor tiempo necesita la máquina. Entonces vamos a resolver este problemita usando la regla de 3 simple directa. Para ello generamos una proporción con estos valores. Nos va a quedar así: 8 es a x como 20 es a 45. Entonces resolvemos usando la propiedad fundamental de las proporciones, donde el producto de estos dos números es igual al producto de estos dos de acá. Entonces tenemos 8 por 45 es igual a x por 20. Para despejar x, 20 está multiplicando, pasa al otro lado a dividir, y aquí podemos simplificar. Veamos, podríamos sacarle por ejemplo cuarta a 20 y cuarta a 8. Cuarta de 20 sería 5, cuarta del 8 es 2. 5 y 45 los podemos simplificar sacando quinta. Quinta de 5 es 1, quinta de 45 sería 9. Como aquí obtuvimos 1, ya terminamos la simplificación, y entonces x nos daría 2 por 9, que es igual a 18. ¿Qué significa esto? Que la máquina tardaría 18 segundos en sacar las 45 copias. Si 25 jardineros tardan 12 días en podar los árboles de un parque, ¿cuántos jardineros se necesitan para hacer el mismo trabajo en 10 días? Veamos las variables que intervienen en este problema. Tenemos jardineros y días. Por acá nos preguntan por jardineros y también tenemos un requerimiento de días. Entonces vamos a organizar la información en dos columnas: jardineros y los días que tardan haciendo el trabajo. Dice, si 25 jardineros tardan 12 días podando los árboles, ¿cuántos jardineros son necesarios para hacer ese mismo trabajo en 10 días? Vamos a pensar entonces cómo es la relación entre estas dos variables, entre jardineros y días. Si nos reducen la cantidad de días, muy seguramente necesitaremos más personal, más jardineros, para poder efectuar el mismo trabajo. Por lo tanto, tenemos una relación inversa entre las dos variables, jardineros y días. A menor cantidad de días, más jardineros vamos a necesitar. Entonces, vamos a resolver este problema utilizando la regla de 3 simple inversa, que se hace de la siguiente manera. Debemos construir una proporción, pero ahora la condición es invertir una de estas dos razones, solamente una de las dos. Por ejemplo, si yo decido invertir esta, me quedaría x sobre 25, es decir, la x sube y el 25 baja, y esta la dejamos igual. Entonces esto queda igualado a 12 sobre 10. Si usted desea dejar esta quieta, 25 sobre x, pues voltea esta de acá, bajamos el 12 y subimos el 10. El hecho es que solamente una de las dos se debe invertir, nada haríamos con invertir las dos. Después de tener la proporción ya construida, procedemos a despejar la incógnita x. Decimos x por 10
va a ser igual a 25 por 12, aplicando la propiedad fundamental de las proporciones. Despejando x, el 10 que está multiplicando pasaría a dividir debajo de 25 por 12. Y aquí podemos simplificar al máximo. Por ejemplo, podríamos sacar quinta de 10, que es 2, quinta de 25, que sería 5, y este 2 lo podemos simplificar con el 12, sacando mitad. Mitad de 2 es 1, mitad de 12 es 6, por lo tanto el valor de x sería 5 por 6, que es igual a 30. ¿Qué significa esto? Que para poder hacer el trabajo de podar los árboles del parque en tan solo 10 días necesitamos 30 jardineros. Toma 20 minutos llenar un tanque con un grifo que tiene un caudal de 15 litros por segundo. Si se utiliza un grifo que arroja 9 litros por segundo más que el anterior, ¿en cuánto tiempo se llena el tanque? Veamos la información que nos da este problema. Nos da tiempo en minutos y el caudal de cada uno de los grifos. Por acá otra vez el caudal y nos preguntan tiempo nuevamente. Entonces vamos a ubicar la información de la siguiente manera: caudal del grifo y el tiempo que tarda en llenarse el tanque. El tiempo lo vamos a trabajar en minutos, mientras que el caudal va en litros por segundo. Es una unidad que se puede escribir como LPS, litros por segundo. Veamos, dice 20 minutos se tarda en llenar el tanque cuando utilizamos un grifo que arroja 15 litros por segundo. Dice, si se utiliza un grifo que arroja 9 litros por segundo más que el anterior, es decir, 15 más 9, 24, es decir, un grifo más potente, ¿en cuánto tiempo se llenará el tanque? Entonces la incógnita queda en la columna del tiempo. Entonces analicemos las dos variables. Si aumentamos el caudal, es decir, la capacidad del grifo que nos llena el tanque, pues es de esperarse que el tiempo de llenar el tanque se nos reduzca, ¿no? Es decir, necesitamos menos minutos para llenar el tanque. Luego, entre estas dos variables tenemos una relación inversa, ¿sí? A mayor caudal, menos tiempo necesitamos para llenar el tanque. Para resolver entonces este problemita vamos a utilizar lo que se conoce como regla de 3 simple inversa. Veamos cómo queda entonces. Debemos salvar una proporción, pero debemos invertir una de estas dos razones. Por ejemplo, vamos a invertir esta de acá, es decir, bajamos el 15 y subimos el 24. Entonces nos queda 24 sobre 15 igual a 20 sobre x. La otra razón no sufre modificación. Estos dos valores quedan tal como están. Vamos a resolver esta proporción utilizando la propiedad fundamental que dice que 24 por x es igual a 15 por 20. Para despejar x, 24 que está multiplicando pasa a dividir a 15 por 20. Vamos a simplificar allí. Podemos sacar, por ejemplo, tercera de 24, que es 8, tercera de 15, que sería 5. Podríamos sacarle a 8 y a 20 cuarta, cuarta de 8, 2, cuarta de 20 sería 5. Como no podemos simplificar nada más, procedemos a multiplicar. 5 por 5 son 25 y abajo tendremos 2. Significa que el tiempo que necesitamos son 25 medios minutos, es decir, 12.5 minutos, que corresponde a 12 minutos y medio, es decir, 12 minutos y 30 segundos. Ese sería entonces el tiempo necesario para llenar el tanque si utilizamos un grifo que arroja 24 litros por segundo.
5 autobuses transportan 800 pasajeros en 4 viajes. ¿Cuántos viajes son necesarios para transportar 400 pasajeros usando 2 autobuses? Veamos las variables que intervienen en este problema. Tenemos autobuses, pasajeros, viajes. Por acá nuevamente viajes, pasajeros y autobuses. Es decir, identificamos 3 variables. Vamos a anotarlas en 3 encabezados. Entonces, autobuses, pasajeros y viajes. Vamos a ubicar la información entonces. Dice, 5 autobuses transportan 800 pasajeros en 4 viajes. Ahí tenemos la primera parte del problema, de la información que nos da el problema. Luego dice, ¿cuántos viajes? Aquí viene la incógnita. ¿Cuántos viajes son necesarios para transportar 400 pasajeros usando 2 autobuses? Entonces ya hemos logrado ubicar la información en esos 3 encabezados. Luego esto nos hace pensar que tenemos una regla de 3 compuesta. Para ello tenemos que identificar qué relación existe entre estas 2 variables, es decir, autobuses con viajes, y la relación que existe entre pasajeros y viajes, es decir, entre estas 2 de acá. Es decir, siempre vamos a comparar la columna que tiene la incógnita con cada una de las otras 2 columnas, esta con esta y esta con esta. Pensemos en lo siguiente: si la cantidad de pasajeros permanece constante, es decir, hay una cantidad fija de pasajeros, entonces a menor cantidad de autobuses, pues vamos a necesitar mayor cantidad de viajes, ¿cierto? Porque debemos transportar un número definido de pasajeros. Si nos reducen la cantidad de autobuses, lógicamente vamos a necesitar más viajes. Por lo tanto, allí nuestra relación es inversa entre autobuses y viajes. Cuando la relación entre 2 columnas de estas es inversa, debemos colocar aquí los signos más y menos. Es decir, siempre cuando sea inversa, positivo arriba, negativo abajo. Veamos entre pasajeros y viajes. Vamos a suponer que la cantidad de buses ahora permanece constante. Tenemos un número definido de autobuses. Entonces veamos qué pasa con la cantidad de pasajeros y viajes. Si nos reducen la cantidad de pasajeros, pues es de esperar que necesitemos menos viajes para transportarlos a ellos. Entonces, en este caso, la relación entre pasajeros y número de viajes va a ser una relación directa. Porque a menor cantidad de pasajeros, menor cantidad de viajes. Cuando es directa, entonces colocamos los signos así: menos arriba, más abajo. Y para la columnita donde está la incógnita, el dato que conocemos, a ese siempre le vamos a colocar signo más. Entonces procedemos a encontrar el valor de la incógnita de la siguiente manera: x va a ser igual a producto de positivos en la parte superior, producto de negativos en la parte inferior. Es decir, acá arriba vamos a multiplicar todos los numeritos que quedaron con signo más. Entonces sería el 5, el 400 y el 4. ¿Sí? Los 3 numeritos que quedaron con signo positivo los ubicamos arriba, multiplicando entre sí. Y aquí abajo vamos a colocar los numeritos que quedaron con signo menos, es decir, el 2 y el 800. Entonces 2 por 800. Procedemos entonces a simplificar esto para encontrar la incógnita. Podemos, por ejemplo, suprimir ceros, quitar 2 ceros de aquí con 2 ceros de acá. Por ejemplo, podemos sacarle mitad a este 2, que sería 1. Mitad de 4 sería 2. A 8 y 4 le podemos sacar, por ejemplo, cuarta. Cuarta de 4 es 1. Cuarta de 8 es 2. Y este 2 lo podemos simplificar con este 2 de arriba. Se nos van del todo. Mitad de 2, 1. Mitad de 2, 1. Lo único que sobrevivió de todo esto fue este 5,
que quedó en la parte superior. ¿Qué significa esto entonces? Que necesitamos un total de 5 viajes para transportar los pasajeros que nos decían. Un atleta recorre 300 kilómetros entrenando 20 días a razón de 4 horas diarias. Si en los próximos 10 días solo dispone de 2 horas diarias para entrenar, ¿cuántos kilómetros recorrerá? Veamos qué variables intervienen en este problema. Por acá nos dicen que recorre 300 kilómetros entrenando 20 días a razón de 4 horas diarias y que en los próximos 10 días solo dispone de 2 horas diarias. Entonces, ¿cuántos kilómetros recorrerá? Entonces vamos a ubicar nuestra información usando 3 encabezados: los kilómetros recorridos, los días que entrena y las horas diarias que el deportista dedica a su entreno. Entonces veamos, dice que recorre 300 kilómetros entrenando 20 días a razón de 4 horas diarias. Si en los próximos 10 días solo dispone de 2 horas diarias para entrenar, ¿cuántos kilómetros recorrerá? Aquí está entonces la incógnita. Vamos a analizar entonces cómo se comportan las variables con relación a aquella donde está la incógnita. Es decir, vamos a comparar lo que pasa entre kilómetros y días y entre kilómetros y horas diarias de entreno. Veamos, si vamos a analizar estas dos. Si las horas diarias de entreno permanece fijo, es decir, él tiene siempre el mismo entrenamiento diario, entonces nos reducen la cantidad de días, entonces es de esperarse que también se reduzca la cantidad de kilómetros recorridos. Entonces, en ese caso, la relación entre kilómetros y días va a ser una relación directa. Por lo tanto, como es directa, en esta columnita colocamos los signos menos y más. Siempre que sea directa, menos arriba, más abajo. Veamos ahorita entre kilómetros y horas diarias de entreno cómo es la relación. Supongamos que la cantidad de días ahora permanece constante, ¿sí? Una cantidad fija de días. Entonces, si se nos reduce la cantidad de horas diarias de entreno, pues es de esperarse que también se reduzca la cantidad de kilómetros recorridos. Entonces, en ese caso, la relación vuelve a ser directa entre kilómetros recorridos y las horas diarias de entreno. Por lo tanto, aquí también colocamos los signos menos y más, tal como los ubicamos acá. En la columna donde está la incógnita, el datico que conocemos siempre va a llevar signo más. Y a continuación, para poder encontrar el valor de la x, hacemos lo siguiente. X va a ser igual a producto de numeritos que quedaron con signo positivo sobre producto de numeritos que quedaron con signo negativo. Entonces, arriba vamos a escribir 300 por 10 por 2. Todos los que quedaron con signo más, con signo positivo, 310 y 2 en la parte superior, y en la parte inferior lo que es 20 y 4 multiplicando entre sí. De esa manera entonces vamos a encontrar el valor de la x. Vamos a simplificar al máximo estos factores que tenemos acá. Por ejemplo, podríamos suprimir ceros acá, podríamos eliminar este 2 con este 2, cancelamos, se nos van, y podríamos simplificar el 4 con el 300, saquemos mitad, puede ser mitad de 4 es 2, mitad de 300, 150, y nuevamente mitad de 2 es 1, mitad de 150 sería 75. Entonces, en últimas, todo esto nos da 75. ¿Qué significa eso entonces? Que si ahora el deportista entrena 10 días a razón de 2 horas diarias, su distancia recorrida va a ser de 75 kilómetros.
Con 12 latas de medio kilogramo de pintura cada una, se han pintado 90 metros de muro de 80 centímetros de altura. ¿Cuántas latas de 2 kilogramos de pintura serán necesarias para pintar un muro similar de 120 centímetros de altura y 200 metros de longitud? En ese problema podemos reconocer información que nos dan acerca de la pintura y acerca del muro. ¿Qué sabemos de la pintura? La cantidad de latas y el contenido de cada lata en kilogramos. También tenemos sobre el muro información sobre su longitud en metros y su altura en centímetros. Vamos a localizar la información que nos dan. El problema nos dice que con 12 latas de medio kilogramo de pintura cada una, se pueden pintar 90 metros de longitud de un muro de 80 centímetros de altura. Nos preguntan cuántas latas son necesarias si cada una tiene 2 kilogramos de contenido para pintar un muro similar de 120 centímetros de altura y 200 metros de longitud. Entonces tenemos un caso de regla de 3 compuesta. Procedemos con el análisis de la columna que contiene la incógnita con cada una de las otras columnas de datos. Para empezar, al número que conocemos en la columna que contiene la incógnita, siempre le vamos a colocar un signo más. Comencemos con latas y contenido. Vamos a suponer que esto permanece constante, es decir, pensemos en un muro de dimensiones fijas. Entonces veamos, si aumenta el contenido en kilogramos, el contenido de pintura de las latas, es de esperar que para pintar un mismo muro necesitemos menos latas. Por lo tanto, la relación entre estas dos columnas, es decir, entre latas y contenido, será una relación inversa. En ese caso, escribimos los signos más y menos. Más en el de arriba, menos en el de abajo. Ahora analizamos latas con longitud del muro. Pensamos que esto permanece constante al igual que la altura del muro. Entonces vemos que si nos aumenta la longitud del muro, entonces es razonable pensar que necesitamos más latas de pintura de un mismo contenido y siendo el muro de una misma altura. Repetimos, esta columna y esta se asumen como constantes. Únicamente examinamos latas con longitud de muro. Entonces, a mayor longitud de muro, esperamos usar mayor cantidad de latas. Entonces, la relación entre estas dos variables, latas y longitud de muro, es una relación directa. En ese caso, escribimos los signos menos arriba y más en la parte de abajo. Por último, analizamos latas con altura del muro. Ahora suponemos que el contenido de pintura de las latas y la longitud de muro permanecen constantes. Entonces, si aumenta la altura del muro, también es razonable pensar que necesitemos mayor cantidad de latas. Luego, latas y altura del muro también tienen una relación directa. Nuevamente anotamos los signos menos y más. Menos arriba y más en la parte de abajo. Después de haber realizado este análisis, viene la parte ya más sencilla, que es encontrar el valor de la incógnita x. Para ello, vamos a realizar lo siguiente. Armamos una fracción donde aquí en el numerador
vamos a multiplicar todos los números que quedaron con signo más, es decir, con signo positivo. Es decir, multiplicamos 12 por 1/2 por 200 por 120. Eso en el numerador. Y aquí en el denominador vamos a multiplicar todos los números que quedaron con signo menos, es decir, con signo negativo. Tendremos 2 por 90 por 80. Entonces siempre producto de positivos en el numerador y producto de negativos en el denominador. Aquí podemos manejar la simplificación para hacer de una manera más fácil esta operación. Por ejemplo, 12 por 1/2, eso nos daría 6. Podríamos sacar mitad de 2, mitad de 12, nos queda 6, y aquí nos queda simplemente 1. Este 6 lo podemos simplificar con el 2, sacamos mitad de 6, que nos da 3, mitad de 2 es 1. Podemos simplificar, por ejemplo, 200 con el 90, le podemos quitar un 0, es como sacar décima. Podríamos quitar otro 0 por aquí al 20 y este 0 al 80, nuevamente es como sacar décima. Podemos simplificar, por ejemplo, el 2 con el 8, mitad de 2 es 1, mitad de 8, 4. Podríamos simplificar 120 con 4, cuarta de 4, 1, cuarta de 120 nos da 30, y tenemos en el numerador 3 por 30, que es 90, acá abajo nos quedó 9, finalmente nos quedaría 90 dividido entre 9, y eso da un total de 10. Vemos que al simplificar se reduce al final las operaciones que debemos realizar. ¿Qué significa este 10? Significa que para realizar la tarea final, es decir, pintar 200 metros de muro de 120 centímetros de altura, necesitaremos entonces 10 latas de 2 kilogramos de pintura cada una. De esta manera entonces terminamos la solución de este problema de regla de 3 compuesta. Vamos a ver las fórmulas para determinar el perímetro y el área de un círculo. Y también veremos dos ejercicios de aplicación. Para comenzar, dibujamos esta línea que es la circunferencia con centro en este punto y que vamos a llamar O. La circunferencia se define como el lugar geométrico de los puntos que equidistan de un punto fijo llamado centro. Esta línea de color rojo está formada por infinitos puntos, ¿sí? Y todos ellos equidistan o se encuentran a la misma distancia de este punto fijo llamado centro, que es el que hemos llamado con la letra O. Si de esos infinitos puntos seleccionamos uno y lo llamamos el punto P y lo conectamos con el punto O sea con el centro, a través de un segmento de recta, tenemos lo que se llama el radio R de la circunferencia. Entonces podemos decir que la medida del segmento OP es el radio de esa circunferencia. Ahora, si trazamos otro segmento de recta que une dos puntos de la circunferencia, vamos a llamarlos los puntos A y B, y a su vez ese segmento pasa por el centro, entonces tenemos lo que se llama el diámetro de la circunferencia. Entonces, por acá tenemos que la medida del segmento AB es lo que se conoce como el diámetro D de la circunferencia. Vamos a señalarlo por aquí. Este es el diámetro de esa circunferencia y, como puede observarse, es igual a dos radios. Aquí tenemos un radio R y aquí tenemos otro radio R.
Por lo tanto, decimos que el diámetro es igual a 2 veces el radio. Ahora, el círculo hace referencia a la región del plano que se encuentra limitada o bordeada por la circunferencia. Entonces, vale la pena hacer la diferenciación entre esos dos conceptos. Circunferencia es la línea y círculo es la región del plano que está limitada por la circunferencia. Bien, vamos entonces a determinar o a exponer aquí la fórmula para encontrar el perímetro del círculo, o sea, la longitud de esta línea de color rojo que es la circunferencia. A esa longitud de la circunferencia o perímetro del círculo se le denota normalmente con la letra C y es igual a 2 por el número pi por el radio r. Esta es la fórmula que nos permite determinar la longitud de la circunferencia o el perímetro del círculo cuando conocemos el radio r. Recordemos que el número pi equivale a 3.14159 y una serie de números que nunca terminan porque este es un número decimal infinito no periódico. Él continúa expandiéndose hacia la derecha y nunca termina. Entonces vamos a trabajar únicamente el número pi como 3.14 usando dos cifras decimales. Como en esta fórmula tenemos el número 2 multiplicando con el número pi y a su vez multiplicando con el radio r, entonces podemos aplicar la propiedad conmutativa de la multiplicación, esa que nos dice que el orden de los factores no altera el producto. Entonces podemos mover o cambiar de lugar estos componentes de la multiplicación. Lo podemos escribir entonces como pi por 2 por r. Y observamos que 2 por r, 2 veces el radio, aquí lo tenemos, es lo que equivale al diámetro. Por lo tanto, tenemos otra expresión para determinar la longitud de la circunferencia o el perímetro del círculo, que será pi por el diámetro d. Entonces vamos a destacar esta otra fórmula. Tenemos dos fórmulas para encontrar el perímetro del círculo. Esta la utilizamos cuando se conoce el radio y esta la utilizamos cuando conocemos el diámetro. A propósito de la última fórmula, longitud de la circunferencia igual a pi por d, tenemos que de allí se puede despejar el número pi. Para ello, el diámetro que está multiplicando aquí en el lado derecho pasa al lado izquierdo a dividir. Nos queda entonces longitud de la circunferencia dividida entre el diámetro y esto es igual al número pi. Queda despejado el número pi. Y esto, recordemos, es igual a 3.14, aproximando el número pi a dos cifras decimales. Esta es entonces la procedencia del número pi. Si tomamos cualquier círculo y medimos su contorno, o sea su perímetro, que es la longitud de la circunferencia, y eso lo dividimos entre la medida de su diámetro, vamos a obtener siempre este resultado, o sea el número pi. Ahora, para determinar el área del círculo se utiliza la siguiente expresión. Área del círculo es igual al número pi multiplicado por la medida del radio elevada al cuadrado. Entonces, pi por r al cuadrado nos da como resultado el área del círculo. Esta fórmula se utiliza cuando se conoce la medida del radio. Como tenemos que el diámetro equivale a 2 veces el radio, entonces de aquí podemos despejar el radio. Para ello pasamos este 2 que está multiplicando al otro lado a dividir y nos queda de medios. El radio es igual a la mitad del diámetro. Y entonces vamos a realizar una sustitución. Aquí donde tenemos r vamos a reemplazar de medios. Veamos cómo nos queda.
área del círculo será igual al número pi por, abrimos un paréntesis y reemplazamos r por d medios. Y todo esto se encuentra elevado al cuadrado. Y a su vez podemos repartir o distribuir este exponente tanto para el numerador como para el denominador de esta fracción. Recordemos que esa es una propiedad de la potenciación. Entonces tenemos el número pi por d al cuadrado sobre 2 al cuadrado. Y de aquí llegamos a la siguiente fórmula. Área del círculo es igual a pi por diámetro al cuadrado. Y podemos escribir todo esto sobre 2 al cuadrado, que es igual a 4. Tenemos otra fórmula para encontrar el área del círculo, pero esta vez en términos del diámetro. Entonces utilizamos esta si conocemos la medida del radio y utilizamos esta si conocemos la medida del diámetro. En resumen, para un círculo de radio r o diámetro d, la longitud de la circunferencia o el perímetro de ese círculo se puede obtener con la fórmula 2πr si conocemos el radio o con la fórmula pi por d si conocemos el diámetro. Y el área de ese círculo puede obtenerse con la fórmula pi por el radio al cuadrado o también pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. Todo depende de la información que conozcamos, si es el radio o si es el diámetro. Vamos a ver enseguida dos ejercicios de aplicación de estas fórmulas. Veamos el primer ejercicio. Dice, encontrar el perímetro y el área de un círculo de radio 10 centímetros. Vamos entonces a solucionarlo. Tenemos la información del radio, que es 10 centímetros, entonces r igual a 10 centímetros, y tenemos que encontrar el perímetro del círculo, o sea la longitud de la circunferencia y también el área del círculo. Esas son las dos preguntas. Veamos entonces, vamos a comenzar por la longitud de la circunferencia. Como conocemos el radio, entonces usamos la fórmula 2pi por r y vamos a reemplazar allí la medida del radio, que es 10 centímetros. Multiplicamos 2 por 10, que nos da 20. Escribimos enseguida el número pi, esto es 20 por pi o simplemente 20 pi centímetros. Podríamos dejar la respuesta expresada de esta manera o también podemos llevarla a la forma decimal. Para ello utilizamos el número pi como 3.14 y lo multiplicamos por 20. Vamos a realizar esa operación por aquí. Tenemos 3.14 multiplicado por 20. Entonces tenemos la multiplicación de un número decimal por un número entero. Veamos, 0 por 4 nos da 0, 0 por 1 es 0, 0 por 3 nos da 0, 2 por 4 es 8, 2 por 1 es 2 y 2 por 3 es 6. Hacemos la suma en forma vertical. Tenemos 0, 8, 2 y 6. Al resultado tenemos que dejarle el total de decimales que aportan estos dos números, o sea los factores, los dos números que participan en la multiplicación. El primer número aporta 2 lugares decimales y el segundo número no aporta ninguno, porque 20 es número entero. Entonces el total de decimales que tenemos que dejar en este resultado es 2. Este y este, por lo tanto escribimos el punto decimal aquí. Nos queda 62.80, que lo podemos escribir simplemente como 62.8. Vamos a escribirlo por aquí. Entonces 20pi es 62.8 centímetros y eso corresponde al perímetro del círculo o la longitud de la circunferencia. Vamos a escribir esa respuesta por aquí, donde tenemos el perímetro. Entonces nos dio C igual a 20 pi centímetros, o en forma decimal
62.8 centímetros. Ahora vamos a encontrar el área del círculo. Utilizamos la fórmula que contiene el radio, la que dice pi por r al cuadrado. Entonces vamos a reemplazar la medida del radio, que es 10 centímetros. Todo esto al cuadrado. Tenemos el número pi por el cuadrado, afecta tanto al número como a la unidad de medida. Entonces tenemos 10 al cuadrado y centímetros cuadrados. Seguimos, 10 al cuadrado es 10 por 10, o sea 100, y nos queda 100 por pi, o simplemente 100 pi centímetros cuadrados. Si queremos dar la respuesta en forma indicada, la dejamos de esta manera. Si queremos expresarla usando la forma decimal del número pi, entonces utilizamos 3.14. Esto nos va a quedar 100 por 3.14 y todo esto en centímetros cuadrados. Para realizar esta multiplicación de forma rápida, utilizamos aquella técnica o aquel truco que nos dice que al multiplicar por 100, el punto decimal se corre a la derecha 2 lugares. Entonces obtenemos el número 314 en centímetros cuadrados. Entonces, de esa manera tenemos ya el resultado del área del círculo. Área del círculo puede darse como 100 pi centímetros cuadrados o también como 314 centímetros cuadrados. Así terminamos este primer ejercicio. Veamos el segundo ejercicio. Dice lo siguiente: encontrar el diámetro y el perímetro de un círculo de área 9 pi metros cuadrados. Veamos entonces cómo se soluciona. Conocemos el área del círculo, que tiene un valor de 9 pi, o sea 9 por pi metros cuadrados, y tenemos que encontrar cuánto mide su diámetro y cuál es el perímetro de ese círculo, o sea cuál es la longitud de la circunferencia. Como se conoce el valor del área del círculo y necesitamos el diámetro, vamos a utilizar la fórmula área del círculo igual a pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Y entonces vamos a reemplazar lo que se conoce. El área del círculo es 9 pi metros cuadrados. Y esto queda igual a esta expresión. Pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. Y entonces vamos a realizar poco a poco el despeje del diámetro de esta igualdad. Vamos a continuar por acá. Tenemos entonces que el 4 que está dividiendo pasa a este lado a multiplicar. Nos queda 4 por 9 pi metros cuadrados igual a pi por diámetro al cuadrado. Multiplicamos 4 por 9, eso nos da 36 pi en metros cuadrados, y esto es igual a pi por diámetro al cuadrado. Luego pi, que está multiplicando aquí en el lado derecho, pasa al lado izquierdo a dividir. Entonces nos queda 36 pi metros cuadrados, todo esto dividido entre pi, y esto es igual a diámetro al cuadrado. Aquí podemos simplificar el número pi. Arriba está multiplicando con 36, entonces lo podemos eliminar con el número pi que tenemos en la parte de abajo. Esto nos da 36 metros cuadrados igual a diámetro al cuadrado. Ahora, para despejar el diámetro de esta igualdad, extraemos raíz cuadrada a ambos lados de la misma. Tenemos aquí 36 metros cuadrados y por aquí escribimos d al cuadrado. Y entonces, en el lado izquierdo, la raíz cuadrada afecta al número y afecta también a la unidad de medida.
Entonces, raíz cuadrada de 36 es 6. Y raíz cuadrada de metro al cuadrado nos queda metro. Al otro lado, la raíz cuadrada se simplifica con el exponente 2 y nos queda d. Vamos a borrar esto de aquí. Bueno, legalmente, cuando se extrae una raíz cuadrada, deben considerarse dos opciones, una positiva y otra negativa. Sin embargo, como estamos determinando el diámetro del círculo y el diámetro es una longitud, entonces nos quedamos necesariamente con la cantidad positiva. Descartamos la opción negativa. Entonces tenemos que el diámetro de ese círculo es 6 metros. Vamos a escribir esa respuesta por aquí. Diámetro igual a 6 metros. Sabiendo el valor del diámetro, podemos determinar la longitud de la circunferencia o perímetro del círculo. Utilizamos entonces la fórmula que dice C igual a pi por d, porque como decimos, se sabe cuánto mide el diámetro. Vamos entonces a reemplazar la medida del diámetro, que es 6 metros. Entonces, pi por 6 se puede escribir simplemente como 6pi, y esto en metros. Entonces, ya tenemos para el perímetro del círculo el valor expresado. Sería C igual a 6pi en metros. Veamos a cuánto equivale en número decimal. Hacemos la operación 3.14, que es el número pi, por 6. Otra vez tenemos un número decimal que multiplica con un entero. 6 por 4, 24, llevamos 2. 6 por 1, 6, y 2 que llevamos es 8. 6 por 3 es 18. Y en el resultado dejamos dos lugares decimales. Nos queda 18.84. Entonces, aquí podemos dar la respuesta en forma decimal. 18.84 metros. No podemos olvidar la unidad de medida. Entonces es el perímetro del círculo. Tenemos el diámetro y el perímetro del círculo y de esa manera terminamos el segundo ejercicio.